información. Sobre la explosión accidental en Santo Domingo, República Dominicana, que el pasado 17 de agosto causó 32 víctimas mortales, medios como el diario español El Mundo nos aportaban información fría y precisa, sin lecturas políticas. Qué diferente la cobertura de ese mismo diario sobre la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana en mayo de 2022. Leamos. La gran paradoja de la decadencia cubana. Un hotel que tuvo su esplendor antes de la revolución hasta postrarlo tras la intervención de las autoridades municipales. Hace unos días, un supremacista blanco asesinaba a tiros a 3 personas negras en Florida. Y las notas de prensa se ceñían todas al presente, sin referencias a la historia de racismo y segregación racial que en Estados Unidos fue práctica legal hasta 1964, con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. También, hace unos días, en Brooklyn, era asesinado un bailarín, en este caso por ser homosexual. Las crónicas mencionan el homenaje que le rindió la cantante Beyoncé. Pero nada sobre antecedentes históricos. Las leyes contra la sodomía aplicadas en una veintena de estados o las detenciones masivas de gays en todo Estados Unidos en los años 60. ¿Y por qué insistimos en esto de la historia? Porque si este último crimen hubiera ocurrido en Cuba, no faltarían las referencias constantes a la persecución de homosexuales en la isla hace 5 décadas. En el diario español El País leemos un reportaje sobre los viajes de las mulas con cocaína desde Perú a España, en las que estaría implicado el personal del aeropuerto de Lima. Ahora imaginen que ese aeropuerto fuera el de La Habana y verían entonces pasar a titulares palabras como corrupción y régimen. En lo que va de año, Estados Unidos ha batido su propio récord de tiroteos masivos, 474, con un saldo de casi 29.000 muertes. Una encuesta indica que al 40% de la juventud del país le preocupa ser víctima de uno de ellos. Pero curiosamente, el estado de Florida acaba de aprobar una ley que permite portar armas de fuego sin necesidad de licencia. La iniciativa es del gobernador Ron DeSantis, candidato republicano a la Casa Blanca. DeSantis es, además, un duro perseguidor de inmigrantes, antiabortista y ultraconservador. Por ejemplo, ha prohibido al profesorado hablar de diversidad sexual en las escuelas, mediante la Ley de Derechos Paternos en la Educación, más conocida como No Digas Gay. En aplicación de esta ley, una profesora fue despedida por enseñar a su alumnado una fotografía del David de Miguel Ángel. Y en varios centros se ha censurado la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare por su contenido sexual explícito. Otra ley impulsada por DeSantis obliga a todas las escuelas a estudiar los crímenes del comunismo, con especial énfasis en la demonización de Cuba. Recordemos que en julio de 2021, este gobernador encabezó en Miami un acto del anticastrismo en el que afirmó que una intervención humanitaria o militar en la isla puede ser mañana o pasado o la próxima semana. Una intervención para implantar en Cuba, por supuesto, la libertad, o mejor dicho, el modelo de libertad de Florida. Y así que en las escuelas cubanas se abandone la educación integral de la sexualidad y se prohíban las temáticas de género, que las mujeres en la isla no puedan abortar de manera gratuita y sin dar explicaciones, y que puedan regresar las armas a las calles de La Habana. Y también que haya, al fin, libertad artística, como en Hialeah y Miami, donde las autoridades, tras una brutal campaña mediática, han decidido vetar los conciertos de un reggaetonero cubano residente en Estados Unidos, Lenier Mesa, por el pecado de haber viajado a Cuba a ver a su familia. Es un caso más en la interminable lista de persecuciones macartistas contra quien no cumple al 100% los mandamientos de la mafia de Miami, Florida,
donde existe una dictadura implacable, aunque nadie se atreva desde las redacciones a denunciarla.